buenas tardes, amigos de México Libertario. Me da mucho gusto. Bueno, pues tenemos en esta oportunidad, en nuestro proyecto de respuesta rápida, eh, una entrevista. A mí me da un gran honor, es un gran orgullo poder contar en esta oportunidad con don Rubén Aguilar Valenzuela. Bueno, para quienes nos ven en México, don Rubén pues, es una referencia, es uno de los máximos especialistas, conocedores en los temas de seguridad, también de comunicación. Él fue secretario particular y fue vocero presidencial en la presidencia de don Vicente Fox. Y bueno, desde hace mucho tiempo viene además manteniendo una interlocución muy activa con organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos, asesorándoles en los temas que él domina. Y bueno, pues además él tiene varias columnas, una de ellas en Animal Político, El Noreste, El Imparcial, etcétera, varios medios que recogen sus opiniones. Él es doctor en ciencias sociales y bueno, realmente para nosotros es un gran gusto, pues para tocar dos temas que a nosotros nos parecen muy importantes y que pues gracias a la generosidad de don Rubén vamos a poder tocar. ¿Cómo está don Rubén? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, don Rubén. Aquí, pues tratando de difundir las ideas de la libertad, de un Estado de Derecho, de un gobierno limitado en México. Gracias por seguirnos desde hace tiempo, don Rubén. Nosotros también, bueno, también lo venimos siguiendo desde hace mucho. Coincidimos en algunos puntos. Quizá como sucede con todos los asuntos humanos, no se puede coincidir al 100%, pero realmente creo que nos mueve también el deseo de un México mejor, que siempre está en peligro en las circunstancias actuales. Don Rubén, yo le invitaba a que pudiéramos reflexionar, bueno, pues un tema que a los libertarios nos llama mucho. A ver, creo que incluso a algunos por las razones equivocadas, que tiene que ver, bueno, con el atractivo de Bukele para muchos libertarios, incluso para muchísimos mexicanos. El tema ha vuelto a surgir porque pues, Bukele se refirió en un par de tweets a las estrategias de seguridad del gobierno mexicano. Fue un par de tweets muy llamativos. Y bueno, nosotros aquí en México Libertario, bueno, pues hemos criticado mucho la, la, la estrategia de seguridad del señor Bukele, que es básicamente pues lo que le llaman en México las racias indiscriminadas de supuestos delincuentes y que, bueno, no se ponen a detener culpabilidades, sino simple y sencillamente por aspectos o por algunos antecedentes, se les confina a cárceles. Y bueno, pues eso ha significado algo muy llamativo para la sociedad salvadoreña, muy afectada por los temas de seguridad. Pero bueno, ha sido una estrategia ciertamente muy exitosa de ser el país con el mayor índice de homicidios dolosos. Bueno, pues ahora ha bajado significativamente y bueno, pues además eh, Bukele ha demostrado que atender el tema de la seguridad rinde políticamente. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta estrategia del señor Bukele en general, don Rubén? Yo sé que usted es una gente muy familiarizada con los temas del Salvador, por cuestiones personales, por sus vinculaciones con amigos, con gente de la comunidad salvadoreña en México. Entonces, pues obviamente es una persona que conoce el tema y quisiera pues una primera impresión sobre esto. Pues diría que es una opinión doble o una impresión doble. Por un lado, es innegable la reducción del número de los asesinatos, eso lo reconocen incluso las personas más críticas del presidente en el caso de El Salvador, y junto con ello la reducción también notable a a la proporción de la reducción de los homicidios dolosos, la reducción de pues lo que nosotros llamaríamos
derecho de piso, ¿no? En el caso mexicano, pues el cobro de los propios grupos, en este caso la Mara Salvatrucha y Barrio 18, respecto a las cobro de piso que en todas las esferas de la economía salvadoreña, el transporte, los locatarios, etcétera. Estos dos elementos, sin duda, han sido reducidos de manera notable respecto a gobiernos anteriores y eso al tiempo le ha dado una enorme popularidad al presidente Bukele en el interior de El Salvador, porque pues si tú vivías en un barrio y a tu chica de 12, 13 años estabas pensando cómo la sacabas del barrio para que no quedara en manos o violada o controlada, etcétera, por las maras y que tú puedes salir a la calle, es la explicación de estos porcentajes de aceptación de Bukele. De otro lado, la aplicación de esta estrategia implica claramente todo el tiempo el estado de excepción, que lo logra con mucha facilidad porque él tiene el control del Congreso. Implica, y en ese sentido, pues la restricción de libertades, y el uso de la fuerza que le otorga un estado de excepción, no la vida democrática normal, digamos, sino que El Salvador, en el marco de la estrategia de Bukele, ha vivido en un estado de excepción. Dos, pues evidente violación de derechos humanos en estas redadas, pues se encarcelan muchos inocentes, que es cierto que después de un tiempo y al final el Estado no es el que tiene que demostrarte el delito, sino tú tienes que demostrar tu inocencia. Y es cierto que después de 5, 6, 8 meses que se te violaron tus derechos, que te encarcelaron en el marco del estado de excepción, muy probablemente vas a conseguir la libertad cuando pruebas a través de estos meses que tú eres inocente y que todo esto que es lo que te acusan en el colectivo que fue apresado en el momento de que el operativo actuó, pues vas a poder regresar a tu casa. E incluso existe mucho, en el caso de El Salvador, está como familias que con los hijos que estuvieron encarcelados estos meses y que fueron evidente factor decisivo y clave para que el chico fuera liberado, pues está le diciendo, ya ves, te llevan a la cárcel, yo ya te lo había dicho, no, que no te juntaras con esos muchachos que son malos, etcétera. Y la propia sociedad minimiza la violación del Estado de Derecho, minimiza la violación de los derechos humanos a cambio de los resultados tan exitosos en una sociedad que llevaba 20, 30, 40 años en unos niveles de violencia brutales, de los más altos del mundo. Y en ese sentido, me parece que el resultado de la política de Bukele pues es ambivalente. De un lado, muy buenos resultados en reducción de homicidios, muy buenos resultados en reducción y prácticamente la eliminación de esta venta de piso y pues con en contra la permanente estado de excepción y un país no puede vivir en estado de excepción y Bukele vive en un país de estado de excepción con el uso particular y atribuciones personales que le da el estado de excepción a las fuerzas de seguridad y unas claras y evidente violación de los derechos humanos. Me parece que eso no debería de ser la lógica de un país, que un país debería de garantizar la seguridad, el no derecho de piso, la no violencia, el no asesinato, pero en el marco de un Estado de derecho constitucional sistemático, continuo y sin violación de los derechos humanos. Pues sí, al respecto, a mí me surge una cuestión desde dentro. Y es que, bueno, ya la sociedad salvadoreña lleva muchos años de un estado de excepción eh, continuo, generalizado, y sin embargo la popularidad de Bukele sigue realmente siendo muy, muy alta. En tal sentido, bueno, el gobierno mexicano también establece su popularidad como un criterio de eficiencia política, que eso debe de ser un objetivo de un gobierno, según ellos, al cual deben aspirar a esos niveles de popularidad. Y bueno, eh, yo creo, no sé si usted coincida con esto, Rubén, que
dada la brutal violencia que se está viviendo en México, ¿usted cree que la sociedad mexicana estaría preparada para una estrategia tipo racias permanentes, generalizadas, violación sistemática de correspondencia, de comunicaciones, de domicilios, y que eso podría presumir un posible gobierno, no este, que ha sido muy cuidadoso con el tema del trato con los carteles del crimen organizado. ¿Usted cree que un cuadro así de violencia, de violación sistemática por parte del Estado de Derecho y los derechos humanos, pudiera tener iguales frutos en popularidad? Ya estaremos en una situación de desesperación social tan intenso. No, yo pienso que una estrategia como la de Bukele, que al final hoy día cada vez queda más claro que probablemente no fue un diseño de Bukele, sino fue un diseño del gobierno de los Estados Unidos y se la ofreció, y que el constructor en buena medida de esa estrategia fue el que ahora viene como embajador de Estados Unidos a México, que conocía muy bien a El Salvador porque vivió una época de su vida como funcionario público en El Salvador. No, esa no es la estrategia. La estrategia en México es aquí hay una experiencia extraordinariamente exitosa, que es la estrategia del Estado de Coahuila con Rubén Moreira Valdés, un libro que hemos escrito juntos, Jaque Mate al Crimen Organizado, que tiene 18 componentes integrados, que implica economía, que implica política, que implica obviamente la política social, pero que implica cultura, que implica la acción violenta de los aparatos represivos del Estado en el marco de la ley y del Estado de Derecho y respetando los derechos humanos. El modelo Coahuila para mí es el modelo que debería de seguir el gobierno federal. El gobierno federal lo conoce, lo conocía el gobierno federal de López Obrador, que hizo algunas referencias en algunas mañaneras, pero el modelo de Bukele es muy puntual y solo se reduce a las racias. En México no funcionaría, necesitamos un modelo integral que incorpore de un lado desarrollo económico, desarrollo social, radicalización e incremento de la vida democrática y también en el marco legal el uso de la fuerza pública. Pienso de verdad que ese modelo con esos 18 componentes que implicaron que un gobierno que arranca con 40 homicidios dolosos por 100.000 habitantes, en el caso de Rubén Moreira, termine con 4 homicidios dolosos en el propio sexenio, con datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, no datos del gobierno de Coahuila. Ahí está la evidencia del éxito. Cada gobierno de cada estado de este país, si lo asumiera, lo tendríamos resuelto. Lo único que no va a resolver el problema de la seguridad en México es que quede en manos del gobierno federal. No puede ser. En manos del ejército seguiremos como hoy estamos desde el gobierno de Calderón. La solución está en que cada gobernador se haga cargo de su estado, en el marco de una estrategia multidimensional que incorpore todos los elementos a los cuales he hecho referencia, no solo de seguridad, sí de economía, sí de política social, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que ahí está el caso de Coahuila, que de 40 homicidios dolosos en 5 años lo redujo a 4, que se mantiene en la actualidad en los mismos números porque los dos gobiernos que siguieron han aplicado la misma estrategia, y te revela entonces que si aplicas una buena estrategia porque has hecho un buen análisis de tu condición, pues las cosas se pueden superar. Usted menciona que, bueno, la solución es que los gobernadores se responsabilicen, tomen en sus manos el tema de la seguridad pública, cosa que actualmente en México no sucede. En general, los gobernadores, gobernadoras, tratan más bien de evadir el tema. eh, bueno, yo creo que daría buenos resultados en términos de aprobación, popularidad, pero no lo hacen. ¿Por qué sucede esto, don Rubén? ¿Por qué esta falta de compromiso de los gobernadores, si usted visualiza esto como una solución práctica? ¿Por qué sucede esta falta de atención y desidia de los gobernadores al tema? Jorge Tello, que algunos años dirigió la mejor época del CISEN en el caso mexicano, que después dejó el gobierno,
y ha trabajado como consultor y tiene un despacho. Él califica a los gobernadores en un cuadrante. Hay un grupo de gobernadores, comienzo de atrás para adelante, que está coludido con el narcotráfico, llegó ahí por su alianza con el narcotráfico, están en el negocio y pues nunca va a hacer nada en contra de ellos si él es parte mismo del narcotráfico. Yo creo que hay unos, no creo, no es de fe, pienso que hay suficiente evidencia para pensar que hay unos 12 o 14 gobernadores que están en este paquete, que llegaron ahí por la relación con el narco, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa. Está claro. Otro que hay un sector de los gobernadores que pues no se meten al negocio, no están imbricados en el negocio, pero dejan hacer por miedo, por desidia, porque no se quieren meter en problemas, porque piensan que no es posible solucionar, porque no quieren solucionar, porque no son responsables. Hay un bloque tercero que piensa que negociando con el crimen organizado, dándoles espacio, ah, sin meterse ellos en el negocio, es la única manera de obtener, entre comillas, la paz social. Y entonces, pues no están dispuestos tampoco en enfrentar, en entrar, siempre tomar el control para un Estado, pues va a implicar violencia en un determinado momento, no es gratuito, nadie va a entregar hoy un tercio del territorio nacional, está en manos del crimen organizado que se los regaló el presidente López Obrador, pues nadie lo va a entregar de manera gratuita, vas a tener que, y ahí pues este sector que cree que negociando se reducen los niveles de violencia y al final quedan en manos del crimen organizado. Ya hay muy poquitos gobernadores, no probablemente de los 32, no más de 3 o 4, que sí están dispuestos a hacer valer el Estado de Derecho, que sí están dispuestos a combatir al crimen organizado en el marco de una estrategia multidimensional. Me parece que puedo mencionar pues lo que ha ocurrido en Coahuila en los últimos 3 sexenios, en general lo que ha ocurrido también desde hace muchos años atrás por razones distintas en el caso de Yucatán, que pues como tú sabes es el estado con menos homicidios dolosos por 100,000 habitantes. El segundo debe de ser Coahuila, con números muy cercanos desde la época entonces, allí aquí, pues hay unos gobernadores que no pueden porque están ligados y coludidos. Hay unos gobernadores que no quieren por diversas razones y hay unos gobernadores muy poquitos que sí enfrentan. Y de otro lado, en el caso de México, está que el gobierno federal, a pesar de todo, um, se siente bien controlando a los gobernadores en este tema, obligándolos a hacerles como más fieles y en lugar de derivar y empoderar a los gobernadores y dándoles más recursos y todo para que resuelvan el problema, le parece que está bien que el gobierno federal controle desde instancias federales como el ejército, que la Guardia Nacional es el ejército, un brazo más de la Fuerza Armada y del ejército propiamente tal hoy. Y entonces se conjugan pues estos elementos, como he descrito a los gobernadores, y un gobierno federal que se siente bien él tomando la iniciativa porque siente que tiene más poder y control sobre los propios gobernadores. Muchas gracias por sus esclarecedoras palabras. Ahora bien, don Rubén, se ha señalado mucho que, bueno, la estrategia más reciente del gobierno federal, sobre todo en lo que tiene que ver con Sinaloa, bueno, pues supuestamente representa una corrección de la estrategia de abrazos, no balazos. Yo realmente no veo tal corrección, pero pues usted realmente es el que sabe, no yo. Entonces, ¿usted cree realmente que hay la voluntad, que va en camino de una corrección de esa estrategia tan nociva que caracterizó al gobierno federal en los 6 años pasados, que se estén dando pasos de corrección, de echar para atrás esa política? Quizá por presión de Trump, no sé. En el caso particular de Sinaloa, utilizando las mismas palabras de la presidenta de la República, pues todo el tiempo la presidenta echó la culpa de lo que ocurre en Sinaloa a los Estados Unidos.
¿Por qué se llevaron al Mayo? Porque su acuerdo era con el Mayo. Y había un acuerdo, digamos, con el Cártel del Pacífico, con los dos componentes, los hijos del Chapo y Mayo, y la relación tan cercana del Chapo con Mayo por decenas de años. Entonces, pues se les descompuso el acuerdo, se les descompuso el arreglo con cuando apresan al Mayo, que seguramente fue traición, orquestada con el gobierno de los Estados Unidos, con el sector de los hijos del Chapo, a cambio de cosas que iremos sabiendo con el tiempo, pero más bien el gobierno lo que revela en las declaraciones de la presidenta en la de las mañanas, que se le rompió el pacto, que la seguridad en los no muertos o la reducción de muertos en el caso de Sinaloa pasaba por un pacto con el Cartel del Pacífico en ese momento integrado. Se rompe y empieza la disputa y se rompe el pacto en el cual está metido el propio gobierno y un narcotraficante como Rocha gobernando a nombre del propio Cártel del Pacífico que lo puso ahí, y con el aval del propio gobierno federal. Pues entonces yo no veo que están haciendo nada por resolver esa situación. Vamos, no sé, en 600 homicidios desde que se rompe el pacto, y que el gobierno no está dispuesto a enfrentar de manera clara y decidida al narcotráfico, entre otras cosas, sosteniendo al propio gobernador aliado al narcotráfico, al cual ya saben, no hay ninguna sorpresa, no se está escondiendo. Y la presidenta pues lo ha dejado. Ella lo podía quitar. Sí, lo podría quitar con un juicio. Hay diversas maneras de hacerlo, a nivel local, a nivel federal, pero no, ahí lo quieren sostener y ahí lo van a dejar y no van a entregarlo desde mi punto de vista, y no van a cambiar de estrategia. Ahí pienso que están los elementos. Ahora bien, don Rubén, en el caso de la detención del Mayo, creo que más o menos se articuló, al menos a mí más o menos me quedó claro, cuál era el argumento de López Obrador para sostener esta política de abrazos no balazos. Es decir, supuestamente no se agitaba el avispero, no se descabezaba, no se perseguía a los carteles, precisamente para evitar una guerra intestina entre ellos o con otros carteles, o para ocupar espacios que otros fueran dejando. Y supuestamente, bueno, la detención del Mayo vino a comprobar supuestamente desde el punto de vista de López Obrador su idea de que era mejor los abrazos, no balazos, porque la alternativa era una guerra generalizada de los carteles entre ellos. Y bueno, supuestamente, aunque nunca lo dijo con esas palabras, me parece que más o menos era el argumento detrás. Algunos pensamos que básicamente más bien, bueno, pues existe alguna especie, que pudo haber existido alguna especie de acuerdo del gobierno federal, no digo que de López Obrador, pero de alguna manera algún acuerdo, por financiamiento o por simple y sencillamente estrategia política. Eh, ¿Por cuál escenario usted se decanta para que explique esta pervivencia del abrazos y no balazos en el caso mexicano? Si la doy por voy a poner, la voy a dividir en dos. Pues una que, y hay elementos en el último libro de Anabel Hernández donde López Obrador sí habría recibido en algunas de sus campañas dineros del narco, incluso haberse reunido con narcotraficantes del cártel del Pacífico. Me parece interesante que uno debería descarbar en el libro de Anabel y ver lo que ella sostiene en el texto con, creo, información dura. Pero bueno, vamos a pensar que esta no es cierto, no se dio, lo cual pienso que hay muchos elementos para pensar que sí se dio y que siempre en las campañas de López Obrador hubo dinero del narcotráfico. También pienso yo que en la de Claudia Sheinbaum y desde luego en muchas de las gobernaturas. Pero vámonos por la otra. La otra me parece que la expresión de la estrategia abrazos y no balazos
el presidente tenía como buen priista, yo le tengo un respeto enorme a López Obrador por su coherencia, jamás ha dejado de ser priista, es un priista de cepa, actúa siempre en la lógica en la que él fue formado esos 14 años, la presidencia del partido en el PRI en el caso de Tabasco, el himno del PRI en Tabasco que lo hizo López Obrador. Él es de izquierda, tiene lo que yo tengo de físico nuclear. Él nunca estuvo en la izquierda, él estuvo en el PRI y siempre en el PRI. Y el paso por el PRD era un PRD priizado con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. Pero él, yo pienso que sería la otra vertiente, él sí vivió como priista los años de lo que hemos conocido como la Pax Narca, ¿no? Este acuerdo del PRI con los carteles Madre, Pacífico, Golfo en aquel momento, y que tú podías negociar con ellos a cambio de no violencia. Ustedes hagan, deshagan, no maten. Y más o menos funcionó. Le funcionó al PRI décadas, la Pax Narca negociando con los narcos en estos términos. Y esa posibilidad, pienso yo, que se rompió y se hizo imposible a partir de la estrategia del presidente Felipe Calderón, cuando saca el ejército a la calle, cuando decreta la guerra el 10 de diciembre por televisión nacional, 10 días después de haber asumido la presidencia. Ahí están las grabaciones, ahí están estos dos libros que Jorge Castañeda y yo escribimos criticando esta decisión del presidente Calderón. Después de esa decisión de Calderón, era imposible regresar al tiempo pasado de cómo se articulaban los narcos. Los narcos se hicieron de ejércitos para poder hacer frente a la avanzada del Estado mexicano vía el ejército, etcétera, etcétera. Y me parece de una ingenuidad infinita y de una ignorancia infinita de López Obrador creer que en ese nuevo país que nunca entendió, en esa nueva recomposición del crimen que nunca entendió, podría volver a los años de la Pax Narca cediendo espacio a cambio de no violencia, lo cual fue absolutamente falso. Ahí están los 200,000 muertos como nunca en la historia moderna de México, y en su sexenio 56,000 desaparecidos que tienen que ver con este mismo fenómeno. Entonces, o estuvo y está ligado al crimen organizado él y también Morena, y por lo tanto también la actual presidenta, y no digo los gobernadores que son muy claros, y o pues se equivocó de estrategia con una enorme ingenuidad y esta estrategia que quería volver a los años de la Pax Narca del viejo PRI, lo único que hizo fue acelerar la contradicción entre los propios carteles, porque yo, si soy el Jalisco Nueva Generación, pues quiero tener en el estado que yo domine el privilegio de abrazos y no balazos para hacer lo que me dé la gana, pero el otro cartel también lo quería, tener ese privilegio para ellos mismos. Entonces la estrategia de López Obrador aceleró la disputa y aumentó el nivel de la guerra entre los carteles, por esto estos números, porque ya no era posible sostener esa estrategia de la Pax Narca. Bueno, yo quisiera pasar a las últimas preguntas de esta entrevista, agradeciéndole mucho su tiempo, don Rubén. Y bueno, para tratar de terminar el abrazos, no balazos, yo le voy a dar una idea que yo tengo, y es, pues, de acontecimientos tan trágicos como Teuchitlán son la consecuencia lógica, es el paso final de precisamente de una estrategia como de abrazos, no balazos. En algún momento López Obrador, bueno, insistió que ya no había masacres, jugó con la idea de una amnistía a los líderes del narcotráfico, hablaba con mucho respeto de ellos, del señor Guzmán, y en general, bueno, de mucho respeto, tan así que se quitaron en los boletines y en las piezas periodísticas de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad los apodos que la rata o cosas por el estilo de los narcotraficantes que se detenían y se les empezó a hablar por su nombre. Me parece en tal sentido que había cierta propensión en esta política de abrazos no balazos de, bueno, ver incluso hasta los narcotraficantes como una especie de benefactores por su gran éxito empresarial, traer carretadas de dinero, de desarrollo,
juguetes, diversión a los lugares donde residían. Y en tal sentido, el abrazos no balazos funcionó como una especie de paraguas para proteger y legitimar a los narcos. Y por lo tanto, bueno, los narcos en algún momento, bueno, quisieron reducir su exposición, estos hechos de sangre tan públicos, y los confinaron a espacios como Teotihuacán. Eh, habría cierta lógica en esto. Eh, ¿Cuál es su opinión precisamente de esta situación tan desagradable del rancho Izaguirre en Jalisco, don Rubén? Pues me parece que el Rancho Izaguirre, al cual la Guardia Nacional entró en la época electoral en septiembre, y que el gobierno de la República, con López Obrador a la cabeza, escondieron el evento para que no se hiciera el escándalo en el marco electoral, porque les podría haber hecho daño a su candidata, entonces esconden el hecho y la Guardia Nacional se presta desde que el ejército mexicano ha dejado de ser un ejército de Estado para convertirse en un ejército de gobierno. Al mando de su comandante y ahora comandanta en jefa. Entonces, pues cuando ocurre un hecho como el del Rancho Izaguirre, que las madres o este colectivo de buscadores y buscadoras en Jalisco es informado de la existencia y entonces llegan así, antier acaban de descubrir otro a 40, 50 kilómetros creo de este campo, otro. Entonces a mí me parece, y de estos hay cientos en el país, que desde un principio la presidenta tiró línea diciendo que ahí no había un campo de exterminio, sino en todo caso un campo de entrenamiento, que las madres exageraban, que había un complot con el gobierno, que por qué critican a López Obrador, que esa prensa no sé qué, como ya sabemos cómo actúa este gobierno. Me parece pues que es una vergüenza. De cómo la presidenta de México ha manejado el caso. Hay un guión establecido previo que ella se encarga de desarrollar todos los días a partir de que explotó este caso, diciendo que no hay campo de exterminio. Ya lo dijo García, el secretario de Seguridad Federal, ya lo dijo de alguna manera también el fiscal de la República, también empleado de la presidenta, no tiene de autonomía absolutamente nada la fiscalía. Entonces tratan de esconder la realidad, tratan de no enfrentarse al México de verdad. El secretario de Seguridad García dice, no es campo de exterminio. Sí torturaban y sí mataban, dice, pero en un campo. Bueno, entonces, ¿qué es? Exterminio, dice el diccionario de la lengua, es matar. No es matar 3 o 5 o 25. No hay una graduación para que se llame exterminio, sino exterminio es matar gente. En ese campo de entrenamiento, además, se mataba gente, se torturaba y se mataba gente. Es un campo de exterminio y un campo de entrenamiento. Al final, pues ya esta narrativa controlada por la presidencia todas las mañanas y lleva a sus portavoces, García, que ahora ocupa como portavoz el papel que jugaba Rosicela, ahora lo juega García. García no tiene nada que ver en la estrategia si él no coordina un efectivo. La Secretaría de Seguridad Pública no tiene un efectivo, ni los que cuidan el edificio son de ellos. Es una oficina de seguridad privada que vende el servicio. López Obrador destruyó la Secretaría de Seguridad junto con Durazo en el inicio de su mandato. Eliminan a la Policía Nacional, los mandan para la Guardia Nacional. La Guardia Nacional siempre fue militar, después queda constitucionalmente como un brazo más del ejército. Entonces, es una vergüenza cómo han manejado el caso, es una ofensa a los padres y a las madres que viven y que quieren buscar sus desaparecidos para darles sepultura y cerrar ese capítulo de su vida que pasa por el entierro de tu ser querido. Pues ¿cuántos ranchos Izaguirre hay en el país? Cientos, Víctor Hugo, cientos, no uno, ¿no? El caso Ayotzinapa, bueno, representó el colapso en buena medida del gobierno de Peña Nieto.
Me parece que la presidenta y sus asesores leyeron lo que pasó en Ayotzinapa y han tratado de ir tejiendo una narrativa para que eso no se les desborde, no termine en los eventos tan desgraciados, en el desprestigio generalizado y la esterilidad política en que terminó Peña Nieto. ¿Usted cree que un hecho tan brutal como el Rancho Izaguirre y probablemente otros que vayan a aparecer sean moldeables políticamente para que no se salgan y no termine este gobierno de la 4T o al menos la administración de la presidenta Sheinbaum con este nivel de inoperancia y deslegitimación que en el mismo cuadro que terminó Peña Nieto, puede controlarse una narrativa a ese, con hechos tan brutales como este. Mira, yo pienso que van a seguir y el gobierno va a seguir lentamente siendo descalificado por su insensibilidad, por su inhumanidad, por el aumento brutal de los homicidios, como hemos visto. La semana pasada fueron 198 solo el fin de semana asesinados. Y va a ir poco a poco, yo creo, minando pues la percepción positiva de sectores que hoy por recibir un cheque piensan y están muy agradecidos a este gobierno. Para que se construyera una situación como la de Ayotzinapa, se requeriría tener a un candidato a la presidencia como era López Obrador, con un aparato de publicistas en torno a eso, como Pigmenio Barra y estas gentes que trabajaron el caso, gramático en sí mismo, sin duda, 43 chicos inocentes, etcétera, que mueren en manos de criminales y donde hay una participación por omisión y por acción también del ejército que no se ha querido admitir. Pero no hay nadie de la oposición en México hoy que tenga esa capacidad comunicacional que tenía López para estarle volteando a Peña y a la sociedad mexicana en contra de Peña. En ese sentido, Rancho Izaguirre no será una Ayotzinapa, pero va a haber una suma de ranchos Izaguirre que para el gobierno serían como, ya poniéndome cínico como ellos, pues una universidad del bienestar, un centro de entrenamiento, nada más una escuela, no un campo de exterminio, pero una escuela de criminales, pero así la tratan de hacer pasar. No, aquí no había nada más que un campo de entrenamiento, pero era un campo de entrenamiento de asesinos. ¿Cómo no puedes pensar que se trata de un campo de exterminio? Están ensayando, formando a exterminadores, ¿no? Pero pues para ellos, en este arreglo que hacen de todo, como controlan todo, pues eso, capacidad de control, no tuvo Peña Nieto para enfrentar al candidato López Obrador, que hizo del caso de Ayotzinapa un símbolo de su campaña, que hizo uso político brutal y muy bien usado para poder enfrentar a Peña Nieto y él engrandecerse. Eso no va a haber, no hay de la oposición nadie que pueda hacer eso en este momento, pero la suma de ranchos que cada vez, y por eso lo que ya han hecho las madres buscadoras, por eso ya el presidente no les quería dar lugar y la presidenta no les va a dar lugar, porque si les das lugar, quedas incapacitado de construir estas historias de que no pasa nada, cuando ahí tienes el testimonio brutal de las personas que han vivido que sí les pasó, que su hijo no está, que en muchos casos su hijo fue desaparecido por las propias fuerzas del orden, por el ejército, por la marina, por policías estatales y municipales. Pero yo sí pienso que va a haber un proceso de acumulación que está viendo todos los días, de que van a surgir. En el país hay desaparecidos en todo el país y hay madres buscadoras y padres buscadores en todo el país. Y en este sentido, sí, a nivel de la comunidad internacional, el gobierno está muy deslegitimado por cómo maneja el tema de la seguridad. Eh, eh, pero va a ser una suma de ranchos, con una suma de muertos, con una suma de desaparecidos que van a ir construyendo esta imagen de un gobierno incapaz, de un gobierno indolente, de un gobierno que esconde la realidad y de que un gobierno que está coaligado con el narco.
para tratar de terminar y bueno, cerrar como una especie de círculo esta conversación tan instructiva con usted, don Rubén, bueno, yo le comentaré en el caso de la sociedad mexicana, bueno, hay una cada vez más agobio, desesperación de lo que está pasando, de lo que pueda llegar a pasar y de la violencia cotidiana que se vive en carreteras, en ciudades, en fin. ¿Usted ve posible el surgimiento de un fenómeno como Bukele o incluso un fenómeno de autoritarismo tipo Trump en Estados Unidos en el mediano plazo? En México yo creo que es un escenario que mucha gente está esperando una especie de Salvador tipo Trump o tipo Bukele, que venga supuestamente a resolver los problemas del país, cuando muy probablemente lo único que generarían figuras de este tipo sería un escenario muchísimo peor que el que vivimos. ¿Cuál es su perspectiva? No, Bukeles o Bukeles o Maduros o como lo quieras poner, o Ortegas en Nicaragua, en México no hay condición para que eso ocurra, entre otras cosas por 3.200 kilómetros de frontera, entre otras cosas por el Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas por la imbricación de la economía mexicana y otras muchas cosas con los Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, porque si bien es cierto que Morena, el elector de Morena puede representar el 60% de los mexicanos, hay otro 40% que no estamos de acuerdo con este tipo de gobierno. Por otro lado, el autoritarismo ya está presente, lo empieza a construir de manera radical el PRI de 1920 a 2000. Empieza un proceso de debilitamiento del autoritarismo y la ampliación de los espacios democráticos del 2000 al 2018. Comienza a desaparecer ese estado más democrático, con muchas imperfecciones, con mucho por caminar y avanzar, pero con muchas instituciones que controlaban el poder del Ejecutivo, con un instituto electoral autónomo objetivo, con un poder judicial autónomo real. Todo eso fue empezado a ser borrado del mapa con López Obrador. La puntilla se la da la presidenta Claudia Sheinbaum. Probablemente en la historia moderna de México no había ningún presidente que hubiera tenido tal control, ni los del PRI, sobre el aparato, sobre el poder legislativo y ahora sobre el poder judicial, pero que creo que se les va a descomponer porque al rato, ¿quién va a controlar a los jueces de Culiacán o de Mazatlán o de Acapulco? El narco. No va a tener la capacidad de controlarlos ella, por la vía de la amenaza o por la vía de la compra. Y también porque seguramente sectores empresariales que les conviene van a sobornar a los jueces. Estamos abriendo un espacio para la corrupción absoluta de la justicia y ellos mismos no se dan cuenta de lo que han hecho, creen que la van a controlar. No, no la van a controlar. Le están entregando a grupos fácticos de poder el control del poder judicial. Pero en ese sentido, autoritarismo ya lo tenemos. Lo empezamos a construir con López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum. Morena es sinónimo de autoritarismo, es el viejo PRI hecho nuevo PRI. Yo solamente una última cuestión que me surge. Sé su cercanía con muchos salvadoreños. Y como usted sabe, bueno, Donald Trump está tratando de enviar a migrantes venezolanos supuestamente vinculados con las bandas criminales como el Tren de Aragua. Los está tratando de enviar de Estados Unidos a Venezuela y como no ha sido posible, bueno, pues los ha desviado a El Salvador, pasándose por el arco del triunfo la legislación interna de Estados Unidos, metiendo incluso a ciudadanos que ni siquiera residían en Estados Unidos, gente que llegó a la frontera a solicitar asilo y bueno, pues de pronto los agarraron, los subieron en un avión y los mandaron a El Salvador a refundirse en las cárceles de alta seguridad, en la cárcel de alta seguridad que Bukele construyó. Cuénteme, don Rubén, desde su perspectiva y abusando de su conocimiento de la realidad salvadoreña,
¿Qué gana Bukele con esto? ¿Cuál es el incentivo de Bukele, aparte de supuestamente quedar bien con Trump y a lo mejor salvar o fortalecer una relación comercial y no vaya a ser excluido del acuerdo del CAFTA, como posiblemente vaya a suceder con Nicaragua? ¿Qué gana Bukele en esta violación sistemática de los derechos humanos y de la legislación interna de Estados Unidos por parte de Trump? Pero yo pienso que tú ya lo mencionas. Por un lado, gana posicionamiento con los americanos, se amplía su marco de negociación. Hay 2 o casi 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, de un país que tiene 7 millones de habitantes. Es importantísimo para El Salvador las remesas. El 15% del Producto Interno Bruto de El Salvador son las remesas del Salvador. Para tener una idea, en nuestro caso no debe de ser, a pesar de la masa crítica de 40.000 millones, 50.000 millones de dólares, solo representan el 3% del PIB en México. Las remesas en El Salvador representan el 15% del PIB. Es importantísimo mantener una buena relación. Le da posibilidad de negociar con los Estados Unidos. La comunidad, como ya digo, de migrantes, los mercados, los comercios, la inversión. Tres, pienso que lo hace ver delante de sus ciudadanos como muy fuerte, muy potente, como alguien, un político poderoso que puede negociar con los Estados Unidos y que el modelo salvadoreño en estas cosas rarísimas que la gente no entiende bien se aplica, gana prestigio incluso a nivel internacional con ciertos sectores con los que a él le interesa, de que pues se trata de un presidente que puede negociar con Estados Unidos cuestiones estratégicas de seguridad y crece su imagen. Por ahí la veo, es una composición como de este conjunto de elementos y probablemente a nivel muy personal él se sienta muy gratificado diciendo, pues ya ven, mi modelo lo imita, lo usa los Estados Unidos. De ese nivel es mi presencia, de ese nivel es mi reconocimiento, que Donald Trump dialogue conmigo de ese tamaño, un país de 7 millones de habitantes. Y bueno, obviamente también es una estrategia comunicación, de marketing por parte de Trump. Y bueno, mira, a todos los criminales que estoy sacando de Estados Unidos, por desgracia, bueno, yo vengo del futuro y ya sé a dónde terminan estas violaciones sistemáticas del Estado de Derecho, de ataque a la legalidad, de ataque a los jueces, y bueno, que los norteamericanos se vean en la cara de México para saber a dónde lo lleva el señor Donald Trump. Me parece que pudiéramos ir terminando así dentro de... Yo esperaría, ya los americanos una vez se dieron cuenta de por quién habían votado en el primer periodo de Donald Trump y por eso en el siguiente periodo votan por John Biden y votan por John Biden porque fueron a votar 6 millones más de personas. Trump no perdió un voto. De cuando ganó la primera vez a los votos que obtuvo en la campaña con Biden, no perdió un voto, pero Biden tuvo 6 millones de votos más. Y yo pienso que los americanos tienen la posibilidad, una vez que haya que volver a votar dentro de 4 años, de deshacerse de este señor, de este loco fascista, yo diría, no solo derechista, sino con rasgos claramente fascistas o fascistoides. eh, eh, y que se puedan deshacer de él de 4 años. Ya se deshicieron una primera vez, porque el sistema, quieras o no, funciona. Al final quiso revertirlo, Trump, aquella toma del Capitolio, quiso comprar a gobernadores, los soltó. Al final la sociedad americana aguantó, resistió, demostró que tenía con qué y lo sacó. Yo esperaría que la siguiente vez, pues la sociedad americana vote por un personaje que no tenga las características de Donald Trump y no necesariamente Donald Trump es eterno. Habrá de enfrentarse en el año 28 habrá elecciones, y probablemente pues pueda repetir alguien de su o Vance o pueda ganar los demócratas que ahorita se ven muy debilitados, pero la sociedad americana se da cuenta de este loco que los gobierna, que les está haciendo la vida imposible a ellos mismos. Al final de cuentas, ¿quién paga los aranceles?
Pues no lo pagan los mexicanos. Si les van a cobrar 25% más caro el carro, pues lo van a pagar los americanos. Si le van a vender 25% más caro el aguacate, lo van a pagar los americanos. No lo estamos pagando los mexicanos. Y eso pienso que va a haber mucha reacción de la sociedad norteamericana. No creo ser ingenuo ni optimista en el sentido irracional, sino que hay elementos para pensar que la sociedad norteamericana se va a ir dando cuenta de estas locuras y aunque se ilusionó y entusiasmó con este loco en razón de esas cosas que le vendía, la grandeza americana y todas esas cosas que ya lo hizo en la primera gobierno, pues tendrá la capacidad de deshacerse de él. Lo que no sé es si nosotros tendremos esa capacidad, porque hoy el control de este régimen autoritario, la violación que ha hecho del Estado de Derecho, el control que ahora tiene sobre el Tribunal Electoral, el control que ahora tiene sobre el INE, pues volvimos a las épocas peores del PRI, a las épocas de antes de Cedillo, volvimos a las épocas de Echeverría, a las épocas de López Portillo, a las épocas del presidencialismo exacerbado de corte imperial, como diría Enrique Krause. Es esto, tenemos una señora emperatriz gobernando México. Muy bien, don Roberto. Yo le agradezco mucho esta hora de su tiempo. Realmente le quedo muy agradecido, muy reconocido. Y bueno, pues realmente estamos a sus órdenes. Muchas gracias, muy instructivo. Y bueno, pues muchas gracias. Esperemos que las cosas mejoren tanto en El Salvador como en Estados Unidos, como para México. Bueno, es una historia que se está escribiendo todos los días. Muchas gracias, don Rubén. A ti, Víctor Hugo, y pues ojalá que la gente que nos ve y escuche, pues se haga preguntas ella misma y construya su propia posición. La tuya y la mía es la nuestra, pero no necesariamente es la única, ni la necesariamente tengamos tú y yo la verdad. Se trata de que cada quien se ponga a pensar, de que cada quien se ponga a analizar y de que cada quien tome posiciones en la búsqueda de un México más justo, más democrático y más libre.